Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @arbtech, en el cual se suben tips diarios de la GoPro. Bienvenidos, yo soy Yusenima y en esta ocasión les voy a hablar de ProTune. Este es un menú de configuración avanzada en foto y video en las GoPro. Para acceder al panel vamos a deslizar hacia la izquierda y vamos a presionar el botón para activarlo. En este panel nos encontraremos con ajustes de color, balance de blancos, ISO, velocidad de obturación, exposición y nitidez. En otro video hablaré sobre el audio. En la opción de color tenemos dos opciones, color plano o flat o color GoPro. La cámara por defecto trae color GoPro. Si nosotros lo dejamos así, la cámara misma se encarga de hacer corrección de color automática en la imagen. Con esto no hay mucho que podamos hacer en postproducción con un programa de edición, ya que los valores RGB, es decir, Red, Green and Blue, rojo, verde y azul, ya estarán modificados y será como hacer corrección de color a una imagen que ya la tiene. Si escogemos color plano, los colores se registrarán tal y como los percibe el sensor de la cámara. Con esto ya tendremos más libertad al hacer corrección de color y podremos manipular la imagen más cómodamente sin limitaciones en un programa de edición como GoPro Studio, Adobe Premiere o Final Cut Pro. Si deseas que haga un tutorial sobre corrección de color, dale me gusta a este video y ponlo en los comentarios. El siguiente ajuste es balance de blancos. Este es un control que sirve para equilibrar la temperatura en la imagen. Los colores registrados por la cámara dependen de la iluminación, que puede ser natural, como lo es la luz del sol, o artificial, como lo es la de un bombillo. Y además, estas pueden tener una temperatura de color diferente. En un día nublado, la luz predominante será de un tono azulado. En un atardecer, la luz predominante será de un tono rojizo. En una habitación con bombillos de luz cálida, predominarán los colores cálidos, es decir, el amarillo, el naranja y el rojo. La temperatura del color se mide en Kelvin. En este caso, la GoPro Hero 5 posee 6 temperaturas de color que van del tono más frío al más cálido. 3000 Kelvin para situaciones nubladas, 4000 Kelvin para situaciones ligeramente nubladas, 4800 Kelvin para luz tungsteno, 5500 Kelvin para luz del día, 6000 para luz incandescente y 6500 para luz de atardecer. En la GoPro Hero 5 tenemos la opción de ajustar el balance de blancos en nativo. En este caso, la imagen se va a capturar con la temperatura que perciba el sensor de la cámara. Todas estas imágenes fueron capturadas con el ajuste de color plano. Debemos tener mucho cuidado con la opción de balance de blancos, ya que en postproducción, si registramos una escena con un tipo de balance de blancos, será complicado modificar la temperatura del color. Lo digo por experiencia. Si voy a capturar una escena en el Ártico, escogeré una temperatura de color fría, es decir, 3000 Kelvin, para que así transmita la sensación de estar en un lugar frío. Y si voy a registrar una escena en el atardecer, escogeré una temperatura de color cálida, es decir, 6500, para que así transmita la sensación de calor. El siguiente ajuste es ISO. Esta es una opción que nos ayuda en situaciones de poca luz, nada más. Si estamos en un lugar donde hay buena iluminación, como es en este caso, escogeremos siempre un ISO bajo, es decir, 400 en adelante. Y si estamos en una situación donde no hay mucha luz, debemos usar un ISO alto, de 6400 para atrás, para que así se alcance a ver lo que se está registrando. Desde luego, hay que ser muy cuidadosos con el ISO. Si está muy alto, el grano en la imagen aparecerá. La siguiente opción es velocidad de obturación. Esta opción debemos manipularla de la siguiente manera. Por lo general, debemos establecer la velocidad de obturación en el doble de la velocidad de fotogramas por segundo. En este caso, usaremos una velocidad de imágenes por segundo de 30, con lo cual el valor de la velocidad de obturación se debe establecer como mínimo en 1/60. En este caso, el cielo se ve estallado de luz, por lo cual debemos subir la velocidad a 1/240 o establecerlo en automático. Si establecemos la velocidad de fotogramas en 60, tendremos disponibles más velocidades de obturación
y si establecemos un número mayor de fotogramas por segundo, estarán disponibles más velocidades desde luego. Ahora mismo tenemos una misma escena registrándose a 1080 a 60 fotogramas por segundo a diferentes velocidades de obturación. Cuando hay mucho movimiento presente, procuremos de usar una velocidad de obturación alta para que así se pueda apreciar mejor el movimiento del objeto y la imagen quede mejor estabilizada. Entre mayor sea la velocidad de obturación, la imagen se verá más opaca, por lo cual debemos compensar esto con el ISO, pero recordemos que si usamos un ISO alto para que la imagen no se vea oscura, el grano en la imagen aparecerá y ya no lucirá tan bien. En este caso usé un ISO de 800. Si en la escena no hay mucho movimiento, podremos usar desde luego una velocidad de obturación baja para que la escena se nos vea mejor iluminada. Personalmente, la velocidad de obturación es un ajuste que el día a día yo no manipulo y siempre lo establezco en automático. El siguiente ajuste es la exposición, que por lo general nos ayuda a que la imagen no se nos vea estallada de luz, y en casos de que no haya mucha luz, ayuda a que las zonas blancas se hagan más blancas. Esta es una opción que solo se deja manipular cuando la velocidad de obturación se encuentra en modo automático. Ahora mismo tenemos una misma escena capturada con diferentes valores de exposición. Por último, vamos con la opción de nitidez. Nitidez baja, media y alta. No hace falta hablar mucho sobre ella, se describe por sí sola. Espero que hayan aprendido algo nuevo en este video. Si quieres saber cuál es la mejor configuración para cada situación, suscríbete, da me gusta a este video y ponlo en los comentarios, y también qué otros tips quisieras ver en el canal. Recuerden, yo soy Yusenima y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!